y venga. Siempre momentos especiales para hablar con los mejores profesionales. En este momento así mismo es. Y estamos junto al doctor Edmundo Méndez, psicólogo, y vamos a hablar de las fobias, esos terrores irracionales, esos temores irracionales que no nos dejan vivir en paz. Bienvenido, Edmundo, nos da muchísimo gusto tenerlo acá. Siempre usted viene con teorías y con aspectos claros para que podamos entender. Y una de esos son las fobias. Yo tengo una fobia, le puedo contar, tengo terror a las arañas. Pero yo puedo sentir, Edmundo, cuando hay una araña en el ambiente. Yo siento y sé que está ahí y la encuentro. Ya. Bienvenido. Gracias por la invitación. Hay dos clases de fobias. Las fobias simples, que son producto de un susto, de un trauma. Por ejemplo, es un miedo desproporcionado, es un miedo de huir de algo que realmente puede producir temor, pero es un miedo desesperado. Las personas que tienen fobia normalmente tienen trastorno de ansiedad de base, de trastorno de ansiedad. Y este tipo de fobias, por ejemplo, hay gente que la primera media hora está manejando un carro, aprendiendo a manejar y choca. Nunca más vuelve a querer manejar. Esa es una fobia ya. Es una fobia porque es desproporcionado eso. No quiere tocar. O muy niño se encontró con una araña y produjo el susto y realmente se produjo una desproporción del miedo. Ahora, desde la lógica, la araña tiene más miedo que la persona fóbica, porque la araña ve un gigante y ella se asusta. Pero realmente esta es la fobia. Las otras fobias son las complejas. Esta primera fobia es la teoría cognitivo-conductual, es acercamiento progresivo, hace dibujar una araña, hace ver, tocar una araña y todas estas cosas para perder el miedo. Pero hay otras fobias, por ejemplo, el caso típico de Hans o de Juanito. Juanito era un niño que estaba pasando por el complejo edípico, y en el complejo edípico el niño se junta más a la mamita y ve a su papito como rival, como que no quiere acercarlo, pero le tiene coraje, pero al mismo tiempo le tiene amor. Entonces, ¿qué hace la fobia? Desplazar esa parte negativa hacia el padre, y lo desplazó a un caballo. Entonces Juanito, cada vez que veía un caballo, gritaba y se asustaba, pero podía convivir con el papá, porque no había otra cosa, otro remedio. Entonces la fobia tiene esta conducta de desplazamiento y evitativo. Ahora, ¿cómo podemos determinar nosotros si lo que estamos padeciendo es una fobia del primer tipo simple o compleja ya? ¿Hay alguna diferencia en síntomas o eso tiene que ser determinado por el psicólogo? En la primera parte de algún elemento traumático. El susto, usted puede haber tenido susto, vio por primera vez una araña, y casi morí. Pero de base debió haber tenido desde muy pequeña algo de trastorno de ansiedad. Muy aceleradita. ¿Cómo sabemos que tiene trastorno de ansiedad? Se comía las uñas, muy inquieta. Entonces estábamos ante una niña con trastorno de ansiedad. Y el susto lo que hizo es disparar la fobia. Una fobia, podemos alargar más relaciones con los padres, con la madre, con el padre. Hay que ir viendo siempre. Atrás de una fobia hay siempre un trastorno relacional del ser humano. Claro, la fobia es evitar. Por ejemplo, una niña que fue violada y cogió fobia a los cuchillos. Por ponerle un ejemplo. Y entonces, ¿por qué el cuchillo? Porque tenía ese impulso de coger el cuchillo y matar a alguien. Entonces, ¿qué hizo? Como el objeto que produjo la violación fue un falo, algo como cuchillo que daña, entonces ella se aleja para evitar ese impulso de rabia, de coraje inducido por la propia violación. Ahora, en este proceso en el que la persona necesita estar teniendo contactos más cercanos con el objeto de la fobia, entonces hay veces que se puede disparar más el terror que pueden tener, porque por ejemplo a mí en algún momento me llevaron, le puedo contar, a una exposición de arañas, y eran arañas vivas de todos los tamaños y de todas las... Habían unas arañas gigantes que comían hasta gallinas, y para mí fue peor, no fue algo nada placentero ni algo terapéutico. Entonces, ¿cómo podemos nosotros ir haciendo el acercamiento?
hay que distinguir la dinámica que esto. Le voy a poner un ejemplo. Llega un paciente con fobia a los aviones. Él no puede volar. Así es. Y él tiene que tomar ansiolíticos para volar. Entonces, ¿por qué? ¿Dónde está el origen? Nunca había visto un accidente, además que se ve en las noticias, nada más. ¿Qué había pasado? Que cuando tenía año y medio, incluso tuvimos que hacer una regresión, el padre lo lanza al aire en la cama y se cae. ¿Y eso fue lo que le produjo? Claro. Mire usted. Pero mire, entonces nunca podíamos. Ahora, podíamos hacer lo que plantean los cognitivos conductuales, es que pueda viajar en avión. Lo hacemos, vimos, ponemos el audio, ponemos su imagen, etcétera, etcétera. Pero ese miedo que fue año y medio se va a desplazar para otros lados. Si es que no trato ese. No trata ese. En este caso era esto. Ya. Entonces, ¿por qué usted se va a una exposición de arañas y por qué no puede metabolizar ese miedo? Pero ya eso es... Hay que ver más atrás. Más atrás. Probablemente una relación materna que no estuvo bien, hubo distancia, porque estamos hablando de la arañita. ¿Qué significa la arañita? La arañita, ¿qué lo decimos? Un simbolismo, es una vagina. La arañita es una vagina. ¡Ay, Dios mío! Es una vagina. ¿Ya? El ratón es un pene, ¿no? Entonces todas estas cosas uno tiene que ir ya hilando mucho más fuerte. Entonces probablemente, voy al azar, o a lo mejor, esta es una hipótesis mía, una distancia en algún momento materna que relacionaba con feminidad, y feminidad está relacionada con una arañita. Ay, Dios, todo eso tiene que ver, de ahí la importancia de que vayamos nosotros y no ignoremos, porque hay veces que simplemente se dice, no, el niño tiene miedo al ratón y el ratón y ya, simplemente lo alejo del ratón y puede pasar la vida así, pero no podemos tener una vida placentera, porque siempre tenemos el temor de que vayamos a encontrarnos con el objeto. Ya, hay miedos naturales, los miedos naturales del cuco debajo de la cama, hay miedos naturales que el cuco en el ropero, son miedos naturales, pero es un miedo como consecuencia del ingreso a la cultura. Ya. Yo a los 5 o 6 años debo renunciar a esta mujer que es mi mamita, es mi reina, y yo debo renunciar y entregársela a mi padre, pero yo siento culpa por haber pensado esto, y entonces esas culpas se van. ¿Qué hacen los cucos? Se comen a los niños malos. Ya. Y yo con esa culpa me siento un niño malo, y entonces es un proceso, entonces yo tengo miedo que este cuco que imaginariamente está debajo de mi cama y me coja los pies. Edmundo, hay muchísimos temas por los cuales tenemos que seguir conversando, siempre el tiempo es corto en televisión, pero yo sé que habrán muchos padres, muchas personas que se sienten identificadas en este momento con las fobias, con los temores. ¿Dónde pueden localizarlo, por favor? Queremos ir a conversar con usted. Mi consultorio queda en Avenida Solano 851 de Alfonso Moreno Mora. El teléfono es el 099-888-5614. Somos seres integrales, no solamente somos seres físicos, seres espirituales, sino seres emocionales y almáticos también. Y estas cosas, estas fobias pueden estar trastornando nuestra forma de ver el mundo. Quiero agradecerle a usted por venir a ponernos alerta para estar viendo y analizando. Me comprometo a analizar el porqué de mis temores a las arañas. Me encontré de niña con una araña que me saltó a la cara. Le cuento. Y eso fue algo terrible. En todo proceso es necesario una ayuda psicológica y queremos agradecerle por todos estos puntos que nos ha mostrado el día de hoy. Muchas gracias, un buen día. Muchísimas gracias. Y nosotros vamos a dar paso a la tía Marle para ver cómo va su cerdo. Qué rico, hoy comemos cerdo. Tierra sagrada.